ADN de diferentes organismos, Chargaff estableció ciertas reglas empíricas sobre las cantidades de cada componente del ADN. En primer lugar, observó que la cantidad total de nucleótidos pirimidínicos, es decir, T más C, es siempre igual a la cantidad total de nucleótidos púricos, A más G. En segundo lugar, observó que la cantidad de T es siempre igual a la de A y la cantidad de C es siempre igual a la de G. Pero la cantidad de A más T no necesariamente es igual a la de G más C. Este cociente varía entre distintos organismos. A partir de estas pistas, Watson y Crick, en un intento de construir un modelo de ADN que concordara con los datos previamente conocidos y explicara su papel biológico, armaron modelos de las moléculas con alambre y hojalata para ensayar dónde podía encajar cada pieza en el rompecabezas tridimensional. Los dos jóvenes investigadores postularon una estructura de una doble hélice entrelazada y sumamente larga para el ADN, similar a la que se obtendría al retorcer una escalera para formar una hélice, manteniendo los peldaños perpendiculares. Según su modelo, una molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de polinucleótidos compuestas por 4 tipos de subunidades nucleotídicas. Cada una de estas cadenas se denomina cadena de ADN o hebra de ADN. Las dos cadenas permanecen unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de los nucleótidos. Los nucleótidos están unidos covalentemente entre sí a través de los azúcares y los fosfatos, formando una cadena que constituye el esqueleto de azúcar-fosfato-azúcar-fosfato. Los 4 tipos de subunidades se diferencian únicamente en la base, por lo que cada cadena de polinucleótidos del ADN puede describirse como un collar, el esqueleto, formado por 4 tipos de cuentas, las 4 bases, A, C, G y T. Las subunidades nucleotídicas se unen entre sí formando la cadena de ADN, de manera que confieren a la molécula una polaridad química. Si imaginamos que cada nucleótido tiene una protuberancia, el fosfato en 5' y un orificio, el hidroxilo en 3', cada cadena completa, formada por la unión de protuberancias y orificios, tendrá todas sus subunidades alineadas en la misma orientación. Además, los dos extremos de la cadena serán fácilmente diferenciables. Uno será una protuberancia y el otro será un orificio. Esta polaridad del ADN se indica identificando un extremo como extremo 3' y el otro como extremo 5'. La estructura tridimensional del ADN, la doble hélice, es una consecuencia de las propiedades químicas y estructurales que tienen las cadenas de polinucleótidos. Estas dos cadenas se mantienen unidas entre sí por enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de las diferentes cadenas. Por lo tanto, todas las bases se encuentran en el interior de la doble hélice y el esqueleto de azúcar-fosfato en la periferia. En cada caso, una base de 2 anillos, una purina, se aparea con una base de un solo anillo, una pirimidina. A siempre se aparea con T y G siempre con C. Este apareamiento de bases complementarias permite que los pares de bases se empaqueten en el interior de la doble hélice de la forma más favorable energéticamente. Según esta distribución, cada par de bases tiene aproximadamente el mismo tamaño, manteniendo así el esqueleto de azúcar-fosfato a la misma distancia a lo largo de la molécula de ADN. Además, los dos esqueletos de azúcar-fosfato se enrollan uno en torno al otro, formando una doble hélice que da una vuelta completa cada 10 pares de bases. Los miembros de cada par de bases solo pueden unirse dentro de la doble hélice si las dos cadenas son antiparalelas, es decir, si la polaridad de una cadena está orientada de manera opuesta a la de la otra cadena.
Una consecuencia de los requerimientos del apareamiento de las bases es que cada una de las cadenas de una molécula de ADN contiene una secuencia de nucleótidos exactamente complementaria a la secuencia de nucleótidos de la otra. Vistas en 3 dimensiones, las bases aparecen más bien como estructuras planas que se apilan parcialmente unas sobre otras en la estructura retorcida de la hélice doble. Este apilamiento de bases coopera tremendamente a la estabilidad de la molécula al excluir las moléculas de agua de los espacios entre los pares de bases. Este fenómeno se parece mucho a la fuerza estabilizadora que se percibe al introducir en el agua 2 placas de cristal unidas y se intenta a continuación separarlas. Posteriormente, se observó que había 2 formas de ADN en las fibras analizadas mediante difracción. La forma A está menos hidratada que la forma B y es más compacta. Se cree que la forma B del ADN es la que se encuentra comúnmente en las células vivas. El apilamiento de las bases en la doble hélice genera 2 surcos en los esqueletos azúcar-fosfato. Tales surcos se denominan surco mayor y surco menor y pueden observarse fácilmente en el modelo tridimensional de espacios atómicos en esta figura. A medida que Watson y Crick trabajaban con el modelo, comenzaron a advertir varios hechos interesantes, como por ejemplo que los nucleótidos situados en cualquiera de las cadenas de la doble hélice podían acoplarse en cualquier orden o secuencia. Pese a que existen solo 4 nucleótidos, dado que una molécula de ADN puede tener miles de nucleótidos de largo, la variedad de secuencias diferentes posibles es enorme, y la variedad, como se recordará, es uno de los requisitos primarios del material genético. La elucidación de la estructura del ADN provocó una gran excitación entre los genetistas y en todas las áreas de la biología, por 2 razones fundamentales. En primer lugar, la estructura sugería una forma obvia por la que la molécula puede ser duplicada o replicada, ya que cada base determina a su complementaria mediante los puentes de hidrógeno. Hasta entonces, esta propiedad esencial de la molécula genética había sido un misterio. En segundo lugar, la estructura hace pensar que quizás la secuencia de pares de nucleótidos del ADN dicte la secuencia de aminoácidos de la proteína determinada por un gen. En otras palabras, algún tipo de código genético podría escribir información en el ADN como una secuencia de pares de nucleótidos y traducirla luego al lenguaje diferente de secuencias de aminoácidos de las proteínas. Profundizaremos en esto en otros videos del canal. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal. Voy a continuar con otro video. Esto faltaría mucho tiempo de obtención del ADN recombinante, que es parte de la misma clase. Bienvenidos. En este vídeo conoceremos las técnicas que se utilizan para conseguir un ADN recombinante. Empezamos. La técnica del ADN recombinante consiste en introducir un gen que nos interesa dentro de un vector que lo introducirá a su vez dentro de una célula denominada célula hospedadora o anfitriona. En ella, el gen en cuestión se traducirá y se sintetizará así la proteína codificada que nos es útil. Además, al dividirse la célula, las nuevas células formadas contendrán también ese gen, generando un grupo celular que contiene un genoma distinto. Las etapas para la obtención son las siguientes. Localizamos el gen que nos interesa que se exprese. Cortamos el gen con enzimas específicas. Preparamos un vector de clonación. Formamos el ADN recombinante. Introducimos este en una célula anfitriona.
propagamos el cultivo y por último detectamos y seleccionamos los clones recombinantes. Primeramente, se ha de localizar en el ADN el gen específico que nos interesa insertar en otro organismo. Este gen codifica para la característica que queremos que exprese el nuevo organismo modificado. Por ejemplo, que éste produzca más hormonas de crecimiento para que crezca más rápido y con menos recursos, obtenida de otro organismo diferente. Así, tendríamos que buscar la especie animal que posee el gen interesante, identificar en qué lugar de su genoma se encuentra y seguir con los siguientes pasos. Cuando tenemos localizado el gen, lo que hay que hacer es cortar la secuencia de nucleótidos del gen. Y lo conseguimos gracias a las enzimas o endonucleasas de restricción. Existen más de 1200 tipos de estas enzimas producidas por bacterias, pero solo algunas son usadas en ingeniería genética. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, las enzimas dentro del ADN reconocen una pequeña secuencia de bases, de 4 a 8 nucleótidos, y el lugar donde cortar, produciendo una hidrólisis del enlace fosfodiéster de unión de los nucleótidos de ese sitio, dando lugar a fragmentos de ADN llamados de restricción. Estos fragmentos de restricción obtenidos pueden ser de extremos romos o de extremos cohesivos. Por ejemplo, la enzima EcoR1 reconoce las siguientes secuencias separando la guanina de la adenina en las cadenas complementarias. Los extremos que quedan en ambos fragmentos son cohesivos, con bases desemparejadas. Algunas enzimas al cortar no dejan bases desemparejadas como la ALU1, que corta la secuencia siguiente entre la guanina y la citosina, dejando extremos romos. En tercer lugar, preparamos el vector de clonación, que son moléculas de ADN capaces de transportar el ADN extraño e incorporarlo en el hospedador, y realizar copias de su información en el interior. Además de la secuencia de ADN, el vector llevará su propio origen de replicación, para que pueda realizar las mismas copias y se le añaden genes marcadores para poder identificar al organismo modificado genéticamente del gen indicado. Como por ejemplo, se añaden genes de resistencia a antibióticos o genes que codifican proteínas fáciles de detectar, e incluso genes que codifican para sustancias que poseen fluorescencia. Los vectores de clonación pueden ser plásmicos. Son moléculas de ADN bicatenario pequeñas y circulares independientes del cromosoma bacteriano con capacidad autorreplicativa, o virus bacteriófagos utilizados para insertar ese genoma en bacterias. También pueden usarse cromosomas artificiales que pueden contener segmentos más grandes de ADN y pueden ser de origen bacteriano o de origen de levadura. Ahora toca introducir el gen en el vector. Lo que se suele hacer es que la otra molécula de ADN donde se insertará el gen que nos interesa también sea cortada con la misma enzima de restricción que habíamos utilizado. Recordad que eran como tijeras moleculares, para que así los extremos cohesivos sean complementarios entre sí y puedan unirse por enlaces de hidrógeno. Para insertar de forma permanente ese gen se utiliza la ayuda de las enzimas ADN ligasa, que actúan en este caso como una aguja de coser que crean enlaces covalentes para el cierre de las cadenas de azúcar-fosfato, dando así un ADN recombinante. Una vez que el ADN ha sido introducido en el vector, se denomina ADN inserto. Ya tenemos nuestro ADN recombinante listo para introducirlo en la célula hospedadora. Los tipos de células anfitrionas son células bacterianas, que son las más utilizadas ya que tienen una alta velocidad de replicación, un bajo coste de mantenimiento de las colonias y son fáciles de manipular. Células eucariotas pueden usarse levaduras para la síntesis de proteínas eucariotas, células tumorales utilizadas para la clonación del transgen, ya que la velocidad de replicación es muy alta y se mantienen los caracteres sin producirse cambios, pues son muy estables. También células de plantas y células animales. Las células utilizadas para insertar los transgenes suelen ser células embrionarias, que al adquirir el nuevo gen y dividirse rápidamente, harán que la mayoría de las células del individuo adulto contengan el gen que nos interesa. Existen distintos métodos para integrar el vector en la célula hospedadora. Por ejemplo, infectando a las células con virus o bacterias que hacen de vector, bombardeando las células con microesferas de tungsteno que están recubiertas de ADN recombinante para que puedan integrarse en el ADN, o por electroporación, que son descargas eléctricas mínimas que abren los poros del núcleo para que pase el ADN recombinante. Dependiendo de la célula hospedadora, se hará de una determinada manera u otra. Ahora lo que hay que hacer es inducir la división de las células anfitrionas, para que se produzcan también copias del ADN recombinante. Se realiza por distintos métodos dependiendo, como hemos dicho, del tipo de célula hospedadora, si es una bacteria o una célula eucariota.
Normalmente se ponen medios de cultivo celulares específicos para cada tipo. Y por último, realizamos la detección y selección de las células u organismos recombinantes. Aunque todo el proceso parece sencillo, la inserción de los transgenes no se da al 100% de todas las células hospedadoras, sino en un porcentaje mucho menor. Por ello que tenemos que seleccionar las células o organismos que contienen el ADN recombinante de los que no lo contienen. Para ello podemos utilizar ciertos métodos que nos ayudan, por ejemplo, añadiendo las llamadas sondas de ADN o ARN monocatenario, que ligan con el ADN recombinante o con el ARN mensajero que se transfiere a partir de él, o detectando la proteína codificada por el ADN recombinante, mediante anticuerpos específicos. Usar vectores con genes de resistencia a un antibiótico, en que en el medio se agrega el antibiótico y se le ofrece a aquella colonia que tenga un ADN resistencia a él. O utilizando colonias con defectos nutricionales. Se utilizan células, anfitriones mutantes que no puedan sintetizar, por ejemplo, un aminoácido. Para que la colonia sobreviva, el aminoácido debe ser añadido al medio de cultivo, empleando un vector que lleve el gen correcto para la síntesis de dicho aminoácido. Haciendo crecer las colonias celulares en medios carentes de él, solo crecerán las bacterias que lleven el ADN inserto. Aquí acabamos, no sin antes verlo todo en su conjunto. Repasemos. Primero, localizamos el gen que nos interesa que se exprese. Después, se corta con endonucleasa. Localizamos el plásmido o cadena de ADN diferente donde se insertará, se corta con las mismas endonucleasas, se unen con enzimas ligasas, el ADN recombinante se introduce en el vector y aquí, por multiplicación celular, se obtienen copias. Por último, se seleccionan los organismos que han adquirido y expresado correctamente ese gen exógeno. En el próximo vídeo podrás conocer la creación de bacterias para producir hormonas y la bioremediación. Ya sabes que puedes consultar nuestros materiales en nuestra web y también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, ¿qué les parece el tema? Está un poco complicado. ¿Habían escuchado algo de esto? Buenas tardes, probando audio, ¿escuchan? Sí, buenas tardes, ¿escuchan? Ok, está bien. Vamos a continuar. Ya me contestaron algunos que sí escuchan. Vamos a continuar con la presentación de la clase para poder terminar y algunas dudas que tengan ustedes. ¿Sí? Bueno, pues tenemos, ya vimos lo que es la sintética molecular y biotecnología, vimos lo que es el ADN y ARN. Pues aquí vimos que algunos científicos, entonces Edwin Clark encontró que la cantidad de adenina y ADN se igualaba a la misma cantidad de tiamina y también de guanina igualaba la cantidad de primero era guanina y luego tiamina, le llamó la regla de Clark. Y luego le dio un auge al científico en entender la estructura del ADN. Sí, donde tenemos también aquí pues lo que son las funciones de purinas y pirimidinas, que son adenina, guanina, citosina y tiamina. Y bueno, también vimos que Rosalind Franklin realizó imágenes del ADN usando la técnica de difracción de los rayos X para obtener imágenes. Después también vimos que reciben el premio Nobel años después James Watson y Francis Crick, tomando los datos de imágenes de ADN de Franklin, crearon el modelo de ADN. Este modelo explica los datos de Carl y de Franklin y se puede obtener la función
del ADN en la célula. Bueno, y continuamos también que también revisamos lo que era la estructura del ADN, los lados, estos tiene azúcares, los grupos fosfatos, mientras que se unen este doble hélice por el apareamiento de las bases nitrogenadas de adenina, guanina, tiamina y citosina. El ADN transporta información genética en orden de las bases de nucleótidos. Vimos también lo que era la replicación. Sí, la replicación semiconservativa y del ADN, donde tenemos la síntesis de la cadena adelantada y de la cadena atrasada. También vimos la definición de la replicación de la cadena bidireccional del DNA. Cuando se forma una horquilla de replicación en un origen de replicación, por lo general no avanza únicamente en una dirección de la cadena, sino que lo hace en ambas direcciones. En algunas ocasiones la replicación del ADN se produce en una sola dirección. Aquí lo podemos observar, todo lo que contiene nuestra replicación bidireccional, o sea que va a los dos lados. Tenemos también ADN aquí de las proteínas. Del ADN vimos ARN, replicación, transcripción y la traducción. Y pues al final tenemos ya lo que es formada la proteína. Los tipos de ARN que tenemos es el mensajero, el ribosómico y el transferente. El ARN mensajero copia la información como su nombre lo dice del ADN nuclear y transporta hasta los ribosomas. Se asocia y forma los ribosomas donde se sintetizan proteínas. Se une aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar las proteínas. Transcripción y traducción, definición de transcripción genética. Tenemos que el ADN es el primer proceso de expresión genética mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteínas utilizando diversos ARN como intermediarios. En el campo de la biología es un proceso mediante el cual la célula elabora una copia de ARN de una pieza de ADN y esta copia de ARN se llama también ARN mensajero, transporta la información genética que se necesita para elaborar las proteínas de una célula. Sí, pues aquí tenemos lo que es la transcripción del ADN con término dependiente de la proteína, la maduración del ARN. En suma podemos definir la maduración como un proceso gradual en el tiempo en el que se presentan sucesivas modificaciones cualitativas en la organización anatómica y fisiológica a través del cual se desencadena una gran movilización, durante la pubertad hasta alcanzar el estado de madurez. La definición de traducción genética, la traducción es el segundo proceso de síntesis proteica que ocurre en todos los seres vivos, se produce en el citoplasma donde se encuentran los ribosomas, en la célula eucariota también, en el endoplasma del ribosoma, los mitocondrias tienen su propio proceso de traducción. Sí, y vemos aquí lo que es la síntesis, la traducción, síntesis proteica, el código genético, que ya lo habíamos visto también en el video, cómo es, donde están las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, etc. Y bueno, pues en general, pues es todo de la presentación. No sé si tengan alguna otra duda. De la tarea o algo. Jóvenes. Si alguien levantó la mano.
Hola, buenas tardes, profesora. Es sobre la tarea. Lo que pasa que dejó la actividad sobre el libro, ¿verdad? De la página 57. Ese sí lo encontré, pero no logro comprender a qué se refiere con la página 60 y 61. Es que viene ahí, precisamente, a ver, déjame ver si puedo presentarles aquí el libro. Se lo voy a pegar. Es otra, en la actividad 60 y 61, precisamente es el número 1, número 3 romano. Esa es la actividad, de hecho, ahí les presenté les puse la liga del libro. No sé si tuvieron oportunidad de revisarla. A ver, permítame, no he visto la liga del libro, pero Sí, ahí viene en la plataforma, ahí está la liga del libro y ahí se los puse, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, es lo que estoy tratando de hacer. Ya estoy aquí abriendo, pero no sé cómo. Ya lo abrí. Que sí está pesadito el libro. A ver. Ahí ya lo pueden ver. Bueno, pero se está cargando. Sí, ya. Bueno, pues aquí está lo de la página 57. Bueno, si pueden observar ahí lo que es la página 57. Bueno, esto es lo de la página 57. ¿Sí lo pueden observar? ¿Jóvenes? ¿Sí? sí. Ok, actividad de aprendizaje. Después de ahí sigue la página 60 y 61. Aquí mismo es esta. Ok. Entonces, lo que pasa es que yo tenía, se me hace que el libro equivocado. Sí, por ahí le subí ¿cómo se dice? La liga, ahí la tienen ustedes en su aula. Ajá, sí, ya comprobé, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, pues aquí están. Es el número 1, letra de evaluación, número 1 y número 3 romano, nada más. ¿Ok? Sí, bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, pues ya para terminar. Yo creo que sería todo. Bueno, ok, no, pues entonces nos vemos la próxima semana. Pues ya bueno, una parte de la duda que si varios compañeritos de ustedes estaban
preguntando, ahí está el libro, ya les mostré dónde están las páginas, los dibujos de las tareas. Entonces, pues bueno, muchas gracias, que pasen buenas tardes y sigo a sus órdenes. Que pasen buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias a ustedes.